Una realidad que todo seguidor de Dios tarde o temprano aprenderá será que ser un creyente en Jesús, buscar y seguir su voluntad, no siempre garantiza el pasaje a una vida fácil. Después de todo, como dice la Escritura, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así lo afirma el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:12. Esta verdad ciertamente la tuvo que aprender Jeremías en términos muy personales. Estamos iniciando, queridos amigos, su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuistes que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremías capítulo 20, verso 7. Queridos amigos, estamos nuevamente junto a ustedes para iniciar el programa Lecciones de la Biblia. En primer lugar, queremos agradecer la compañía que ustedes nos brindan y, por supuesto, también de manera muy especial al pastor que está junto a nosotros. Se trata del pastor Cristian Muñoz Tapia, pastor de la Iglesia Adventista. Trabaja en el área de los jóvenes, un pastor muy joven. Así que te damos la bienvenida, Cristian. Un gusto de tenerte con nosotros en Nuevo Tiempo, para que podamos compartir también un mensaje tremendamente importante. Bueno, primeramente, Julián, gracias por la invitación. Estamos aquí dispuestos para apoyar en lo que es Lecciones de la Biblia. Muy bien, y algo importante, amigos, antes de que vayamos directamente al estudio de la palabra de Dios, nunca olvidar que lo primero que tenemos que hacer es pedir la orientación divina para que sea Dios a través de su Espíritu quien hable a nuestro corazón y lo que nosotros vamos a compartir en este momento sea también un alimento espiritual para la vida de todos nosotros. ¿Qué les parece entonces? Les invitamos para que busquemos la presencia de Dios a través de una corta pero sentida oración que se la vamos a pedir indudablemente a nuestro invitado, el pastor Cristian. Oremos, amigos. Señor, que estás en la altura de los cielos, queremos rogar que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que pueda orientarnos al leer tu palabra, al poder, Señor, impartirla también, para que tú puedas también orientarnos a los televidentes, a aquellas personas también que necesitan de ti. Dirígenos en todo momento, en esta hora, te lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, sin duda, amigos, que cuando vamos a la Biblia, tal como ya lo hemos mencionado, y especialmente a los escritos del Antiguo Testamento, uno de los libros que sobresale indudablemente es el libro de Jeremías, que es el que hemos estado estudiando desde hace algunas semanas. Sí. Ahora, es importante destacar, Cristian, que el ministerio profético de Jeremías fue un ministerio que fue rebatido, si lo podemos decir de esta manera, arduamente, por parte de los mismos sacerdotes, por parte de quienes se entendía que eran los que primero tendrían que haber escuchado este mensaje y haberlo seguramente propagado porque era un mensaje de Dios. Pero increíblemente fueron ellos los que rechazaron abiertamente un mensaje tan importante. Ya vamos a hablar de uno de los sacerdotes que indudablemente también se destacó, no precisamente por hacer lo correcto. Claro. ¿Por qué crees tú que pasaba esto? ¿Es posible que esto también pase en otro tipo de generaciones posteriores, incluso la nuestra? Interesante, ¿no? Lo que pasa ahí con Jeremías, viendo personas que, claro, tienen el conocimiento, saben lo que está escrito, pero algo pasa en el corazón de esta gente, ¿no? Que no quería aceptar ni el mensaje, ni al parecer tampoco, vamos a ver después, el mensajero, porque Dios, ¿cierto?, le revela, muestra el mensaje a Jeremías, inspira a los profetas, pero al parecer estas personas no querían escuchar, cierto grado también de autosuficiencia muchas veces se puede ocasionar con respecto a estas personas.
había un grado de orgullo, donde ellos no querían hacer caso a lo que el profeta le estaba anunciando. Y interesante porque uno dice, claro, son sacerdotes, gente instruida, gente que tenía la misión de entregar el pan espiritual, ¿cierto?, al pueblo. Tenía la misión de guiar al pueblo. Entonces suena un poco paradójico, ¿no?, de cómo alguien preparado y que debía cumplir con esta misión no quería aceptar el mensaje del profeta Jeremías, y parece que se cumple ese dicho que dice tal el sacerdote, tal el pueblo, y aquí parece que vemos ese caso. Ahora, tal vez buscando una razón, algún motivo particular para este rechazo, no cabe ninguna duda de que el mensaje que Jeremías entregaba era un mensaje que nadie quería escuchar, porque era un mensaje duro, un mensaje Sí. directo, muy claro, sin rodeos, como decimos habitualmente, y por lo tanto, tanto los sacerdotes como los profetas, incluso profetas falsos que ahí Sí. aparecieron, rechazaron este mensaje. ¿Será muchas veces que hay una tendencia a ver a Dios como un Dios, tal vez pensando en el Dios específico del Antiguo Testamento, como algunos quieren verlo de esta forma, un Dios vengativo, un Dios cruel, un Dios demasiado severo, que lejos de lograr que el pueblo reaccionara, lograban que el pueblo se endureciera más? ¿Era un tema de Dios, un tema del pueblo? ¿Dónde estaba el problema? Bueno, el problema, si uno se analiza, ¿no?, el caso era que Dios siempre fue entregando mensajes, ¿ah? El profeta de Jeremías fue, digámoslo así, el instrumento que Dios tuvo para la ocasión de poder entregar este mensaje. Por supuesto, uno dice, ¿dónde está el problema? ¿Será que el mensaje de Dios es muy fuerte? ¿Será que la forma? Y uno se empieza a hacer preguntas, ¿no?, como persona. Pero claramente aquí se ve una disposición del pueblo de no querer escuchar. Un ejemplo básico es cuando tenemos el caso de Moisés, cuando Dios le da la orden de ir a Faraón. Y Moisés fue obediente al mandato de Dios, se presenta donde Faraón y le dice las cosas que iban a pasar si él no quería soltar o dejar libre al pueblo de Israel. Pero ahí tenemos el caso cuando dice el texto, bueno, y Jehová endureció el corazón de Faraón. Entonces la pregunta es, ¿quién endurece el corazón? ¿Si es Dios? ¿Si es el hombre? Y por supuesto entendemos que el hombre, ¿cierto?, endurece el corazón al mensaje. No es que Dios quiera endurecer el corazón, al contrario, Dios jamás va a intentar cerrar un corazón. ¿Es contrario a su carácter de amor? Es contrario, por supuesto. O sea, Dios es un Dios de amor. Y hay que dejar algo claro, ¿no? Que quizás nuestros amigos pueden pensar y decir, claro, el Dios del Antiguo Testamento quizás era más severo, como decías tú, Juvenal, o el Dios del Nuevo Testamento es distinto. Dios no tiene variación. Dios es el mismo ayer, hoy y será siempre. Solo que hay algunas condiciones que marcaban que Dios pudiera actuar de cierta forma. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que también conoce el principio del fin. Sabe las cosas que van a ocurrir, sabe cuál es nuestra condición. El tema es que yo no lo sé. Como ser finito, yo no puedo llegar a entender cuál será mi fin. Pero sí, Dios conoce, Dios sabe cuál es nuestro fin. Tomando un poco en cuenta lo que tú mencionabas de Faraón, tomándolo como ejemplo, Claro. Para poder saber el actuar de Dios y también del ser humano, podríamos decir que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo, porque es el Dios de amor que quiere salvar a la humanidad, quiere salvar al ser humano, Sí. pero con la salvedad de respetar su libre albedrío. O sea, finalmente Ahí el está. ser humano toma su decisión. Ahora, en el caso puntual de Faraón que tú mencionabas, tal vez lo que pueda causar un poco de preocupación a más de alguien con respecto a que parecía que Dios endurecía el corazón de Faraón. Sin embargo, lo que ahí se sabe es simplemente que Dios, con anticipación, por su omnisciencia Claro. y su capacidad de conocer el futuro, sabía que este hombre estaba completamente endurecido, Sabía. que la decisión que él debería haber tomado para salvación finalmente no la hizo. Ahora, muchas veces culpamos a Dios por esto, pero finalmente la decisión es nuestra. Uno toma la decisión. O sea, el libre albedrío es también algo que Dios nos dejó a nosotros. Y Dios respeta, y Dios incluso respeta eso. Dios no va a interferir con eso. Pero Dios sí me va a mostrar. Dios va a decir esto acá. Si tú vas por este lugar que está pantanoso,
que hay cierto espino y que hay peligro, obviamente Dios no va a querer que yo pase por ese camino. Pero uno rebeldemente dice, no, yo voy a poder pasar, tengo la fuerza, tengo la capacidad, yo ya conozco el mapa de este lugar. Ya. Pero es simple, o sea, Dios me dice, no camines por acá, pero uno, cierto, abiertamente rechaza eso. Entonces ahí está la libre elección. Dios sabe cuál es el fin de ese camino, mas yo no lo sé, pero también yo estoy libre de elegir por dónde transitar. Bueno, hablando un poquito también, o tal vez acentuando el hecho de que Jeremías se encontró con una serie de males dentro del pueblo, ya identificábamos uno de ellos, que era que los mismos líderes, tanto espirituales como de otro carácter, lamentablemente se habían vuelto en personas absolutamente rebeldes a la voluntad de Dios, lo que teológicamente o bíblicamente se denomina impíos. Ahora, sin embargo, tú mencionaste algo bien importante y no quiero que se pase por alto, porque la influencia de los líderes se ve también revelada en los liderados. Así es. Y me imagino que se multiplicó también este mismo accionar negativo por parte de la gente, justamente porque los líderes estaban en esta actitud de rebeldía. Me da la impresión que por ahí va el hecho de que uno de los grandes males era precisamente que el pecado se estaba extendiendo demasiado hacia el pueblo, y cada uno de ellos hacía, como se dijo en otro tiempo también de los jueces, lo que bien le parecía. Así es. Bueno, y se suma, aparte de los sacerdotes, los reyes. Los reyes también tienen influencia, el sacerdote también. Y claro, el pueblo tiene que seguir a alguien. Entonces ahí viene el peligro de seguir a una persona que no está dentro de lo que Dios pide. Bueno, y en el caso puntual a lo que quiero referirme, Santiago dice allí en su epístola que la verdadera religión es visitar a los huérfanos, a las viudas, a las personas que están en situación de calle, ¿cierto?, etcétera. Personas que están pasando por graves momentos de necesidad y que requieren la ayuda del prójimo. Me parece que esto revela el principio cristiano de que finalmente la vida cristiana no es un cúmulo de doctrinas que se atesora en la mente, sino que esto debe llevarse a la práctica. Me da la impresión, por lo que dice Jeremías 5:28, de que el grave problema que también estaban reflejando los habitantes de Judá era que ellos se habían olvidado por completo de esta religión práctica, por completo de los huérfanos, las viudas, los necesitados. Hay una relación, me parece que es evidente, entre el hecho de apartarse de Dios y poder generar un corazón cada vez más egoísta. Por supuesto, y no solamente, Juan, tú decías, en los tiempos de Jeremías se vivió. Jesús tuvo también que decirle a algunas personas lo que no estaban haciendo, ¿no? Que era cuidar a los huérfanos, a las viudas, que es una religión práctica, es poder, ¿cierto?, poner en armonía lo que yo conozco con lo que estoy haciendo. Y eso se denomina una vida integral, ¿no? Cuando yo practico lo que yo creo. Y eso es el caso de Job. Dice, era una persona íntegra, porque él lo que conocía, él lo aplicaba a la vida del día a día. Y eso también es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer, Juvenal, aplicar lo que yo conozco, entender de que si Dios me dice que cuido al huérfano, bueno, tengo que hacerlo. Y así muchos detalles que la vida nos presenta en esa área práctica. Bueno, y me parece que esto es sin distinción, porque escuché más de alguien por ahí que en algún momento dijo, bueno, es que a la cárcel deben ir los que tienen el don para ir allá, una especie de ministerio carcelario. Sin embargo, me parece que el llamado es general. Todos podemos de una u otra manera ser parte de una experiencia, y a lo mejor nos vamos a sorprender que vamos a encontrar realmente algo que nos va a gratificar muchísimo, porque está más que comprobado que cuando alguien extiende, ¿cierto?, su mano ayudadora, finalmente el que es más ayudado, el que es más beneficiado es la persona que ayuda. Así o sea, estamos perdiéndonos una bendición cuando no estamos viendo con ojos solidarios al prójimo que está teniendo una profunda necesidad. Es el llamado que Dios nos hace a nosotros, ¿no? De poder compartir lo que recibimos. Bueno, Dios nos da de gracia, tenemos que también entregar lo que Dios nos da a las personas. Ahora, muchas veces sucedió
Y creo que en el caso de Jeremías se grafica claramente que el mensaje era entregado no importando quiénes finalmente iban a aceptar o quiénes iban a rechazar. La mayoría de las veces el rechazo era mayor que los que aceptaban. Pero en el caso puntual de Jeremías, podemos ver que finalmente él es rechazado absolutamente. Incluso es más, dice que es llevado al cepo, ¿no? cepo. Que era un Instrumento instrumento de tortura, fuerte, prácticamente, sí. ¿cierto? Lo inmovilizaban Así es. y allí los tenían por una cantidad importante de tiempo. Sí. Jeremías fue puesto en el cepo en una situación extrema donde incluso su vida estaba corriendo algún tipo de peligro. Corría riesgo. Era Claro. un instrumento de tortura fuerte usado en la antigüedad y no fue grato haber pasado esa noche en ese lugar. Exactamente. Incómodo. ¿Qué crees tú, Cristian, que sostenía al gran profeta Jeremías en una situación tan triste y lamentable? Él queriendo entregar un mensaje para salvación, sin embargo, el pueblo lo estaba condenando a él a través de un acto de tortura como este. Yo pienso que hay algo importante, o sea, cómo sostenernos frente a la prueba, porque Jeremías tuvo que enfrentar esa prueba difícil, ¿no? Y yo pienso que es ser fiel al mensaje, ¿no? Ser fiel al mensaje. Jeremías recibió un mensaje, Dios le dijo, tienes que decir esto, como tú decías, Juvenal, a quien sea. Entonces Jeremías decía, estoy siendo fiel al mensaje. Él en ningún momento vaciló en el sentido del mensaje. Sí, por supuesto tuvo su lucha interna, que eso, la Biblia nos presenta eso, ¿no? Pero a pesar de todo, Jeremías fue fiel al mensaje. Entonces yo pienso que nosotros como cristianos vamos a tener momentos difíciles, pero si somos fieles a un mensaje, eso nos dará fuerza para seguir avanzando, aunque estemos un día en el cepo espiritual quizás, con algún grado de persecución, yo no sé, pero hay que ser fiel a este mensaje. O sea, finalmente la fidelidad es un factor clave para el éxito de la vida cristiana. ¿Ah? Ahí se ve en Jeremías. Y eso no depende de las circunstancias. Eso no va a depender de las circunstancias. Estemos bien, estemos mal. Muy bien. Amigos, estamos avanzando en nuestra temática en Lecciones de la Biblia. Queremos agradecer a los amigos que se están incorporando a nuestra sintonía. Estamos estudiando el libro de Jeremías, el quehacer de este ministerio profético tan difícil que a él le tocó enfrentar y cómo podemos sacar lecciones espirituales importantes también para nuestra vida hoy en día. Vamos a ir a una breve pausa, ¿qué les parece? Y luego estamos de regreso junto a ustedes para que continuemos con Lecciones de la Biblia. Y después de esta breve pausa, queridos amigos televidentes, estamos nuevamente junto a ustedes, estamos en Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Y bueno, estamos refiriéndonos directamente y analizando el libro de Jeremías. Y estamos junto al pastor Cristian Muñoz. Y yo quisiera plantearte de inmediato, Cristian, porque al estudiar el Antiguo Testamento hace un momento atrás, en el bloque anterior, veíamos que Dios podría ser que esté actuando con mayor severidad aparentemente que en otros momentos. Sin embargo, cuando uno analiza esto a la luz de la cruz del Calvario, se va a dar cuenta que el amor de Dios es tan grande que Él se sacrificó a sí mismo, nada menos que en la persona de su único y unigénito Hijo, Claro. Para mostrar su inmenso amor por nosotros. O sea, ¿qué manifestación más grande de amor podría Dios haber entregado hacia el ser humano? Así es. Ahora, fíjate que todo esto se entiende indudablemente si lo miramos desde la perspectiva de que Jeremías de alguna manera prefiguró el ministerio de Jesús. ¿Ah? Así es. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Cuán importante es Jesús en la vida de todos nosotros, en la vida de nuestros amigos televidentes? ¿Nos gusta escuchar acerca de Jesús? ¿Qué reacción tenemos cuando escuchamos algo relacionado con Jesús? Salimos a la calle a preguntarle a nuestros amigos transeúntes qué opinaban. Si es bueno escuchar acerca de Jesús, ¿hasta qué punto? Escuchemos las reacciones que nuestros amigos tuvieron frente a esta importante pregunta. Muy bien. Obvio que sí, porque la única esperanza que tenemos en la vida, Jesús.
En Él los apoyamos, nos esforzamos y lo peor es que cuando estamos en mala lo buscamos. Cuando debería ser todo lo contrario, agradecer. Obvio que sí, po. Porque está además de claro que Jesús existe, que siempre ha existido y va a existir. Yo pienso que sí. Para acercarse más a Dios, para tener más salud, todo eso. Sí, yo creo que sí. Sí. Porque todos tenemos necesidad de creer en algo. Depende. Claro, depende. Mira, si es una creencia, sí. Pero que estén todos de acuerdo, yo creo que no. O sea, yo creo que cree cada uno a su forma. No es algo seguro que algo real. Porque tú no lo ves. Solamente lo sientes, ¿o no? Yo creo que es. Sí, porque alimentar el alma eleva el espíritu y eso equilibra a las personas. Sí, además que sí, por la fe, la confianza. Necesita uno fe y los humanos necesitamos creer en algo. Yo creo que a lo mejor si quiere, lo que no quiere es escuchar a las personas que hablan de él. Porque generalmente tienen una motivación distinta, son como más amantes de la iglesia, el pastor, que de lo que a lo mejor significa Jesús. A mí me interesa, pero no me interesa ni la iglesia, ni los pastores, ni los curas, ni nada de eso. Entonces no me gusta escucharlos a ellos, pero sí me gusta Jesús. Bueno, ahí teníamos las distintas reacciones. Me parece que en el común denominador todos Se ve que estaban de acuerdo, todos están de ¿cierto? acuerdo, Estaban sí. de acuerdo de que escuchar acerca de Jesús realmente es muy importante. Pero ¿percibiste algo detrás de alguna de las respuestas? Hubo una persona que decía que quería escuchar de Dios, pero no a las personas que llevan el mensaje, ¿no? Y quizás podemos decir que... Pero en realidad vimos que todos quieren escuchar. Y pienso que toda la gente quiere escuchar. Pero a veces se ve que queremos escuchar a Jesús, queremos estar con Él, pero a veces no queremos aceptar, parece lo que Dios nos quiere decir. Y ahí parece se forma una especie de conflicto, ¿no? De contradicción. De contradicción porque Jesús está ahí, pero Jesús también tiene algo que ofrecer, ¿no? Algo que entregar, algo que decirnos. Y eso es lo que a veces nos cuesta un poquito a nosotros aceptar. Queremos aceptar a Jesús, pero a veces nos cuesta... Importante destacar que Jesús se manifiesta a través de sus mensajeros. O sea, Así es. Él tiene sus instrumentos. El problema tal vez que por el ejemplo de algunos, un mal ejemplo, se ha perdido cierto grado de credibilidad. Estoy hablando en general, por supuesto. Sí. Y esto hizo que a lo mejor ese amigo respondiera de esa manera. Pero creo que todos concuerdan de que finalmente hablar de Jesús, escuchar de Jesús, como decía una señora, trae paz a nuestro espíritu, trae fortaleza a nuestro ánimo. Y no cabe ninguna duda que es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y me parece súper buena la respuesta de las personas. O sea, eso, digamos, de alguna forma abre puertas. Que la gente ya por lo menos quiera escuchar a Jesús. ¿Ah? Abre puertas para que sí podamos también, ellos puedan también escuchar su mensaje. Y hay mucha gente sincera también. Ahora, hablar acerca de Jesús no siempre ha sido fácil. Creo que Jeremías es el principal ejemplo de esto. El mensaje de Dios era un mensaje de advertencia, un mensaje que podríamos catalogar como un mensaje que debía ser considerado sí o sí. Lamentablemente el pueblo no reaccionó, más no podía hacer Dios, hizo todo lo que pudo a través de Jeremías. Pero podemos ver y palpar que cuando alguien entrega el mensaje, siente que es una responsabilidad de Dios que recae sobre sus hombros. Y de alguna manera Jeremías lo sintió porque él llega a decir que había un fuego que ardía en su corazón, en sus huesos, que le impedía realmente no cumplir con la tarea que se le había sido asignada. Es interesante lo que Jeremías presenta, ¿no? Está en Jeremías 29, si no me equivoco. Lo que el profeta presenta en realidad es lo que dijimos en el bloque anterior también. Jeremías estaba comprometido con el mensaje. Si bien es cierto, Jeremías tuvo lucha, ¿no? Porque podemos leer el texto, ¿le parece? Sí. Vamos a leer entonces Jeremías capítulo 20, verso 9. Dice así: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Entonces aquí vemos esta lucha de un profeta, de un hombre, ¿no? En su humanidad diciendo, no voy a hablar más de esto, no quiero acordarme más de esto, esto ya me está sobrepasando. Y quizás muchas veces uno como cristiano puede sentirse así también, sobrepasado por diferentes situaciones de la vida, sin querer mencionar más
esto. Pero Jeremías presenta la contraposición y dice, pero no puedo dejar de hacerlo. No puedo dejar de anunciar el Evangelio, como dice también el apóstol Pablo, que me ha impuesto, dice, Dios me puso este Evangelio, tengo que anunciarlo. Entonces, cuando una persona ya asume, y aquí viene un tema de compromiso también, de comprometerse con la obra de Dios, de comprometerse con su mensaje. Entonces vemos un profeta aquí comprometido, que a pesar de sus luchas, él estaba comprometido con la obra de Dios, y eso es más que valorable para el profeta, y también tiene una ayuda también a nosotros a comprometernos así con el mensaje. Bueno, a cierta persona en algún momento le escuché que hay una diferencia marcada entre involucrarse y comprometerse. Claro. Tal vez es mucho más fácil involucrarse, participar hasta cierto aspecto, tal vez en términos más bien superficiales, pero otra cosa es el compromiso. Y ese compromiso está relacionado, creo, con la reacción que tenemos frente a circunstancias adversas. O sea, cómo yo me comporto frente a momentos cuando estoy siendo probado en mi fe. Hay pruebas también. Claro, y cada uno sabe cuál es su debilidad, su flaqueza, su fortaleza también. Y el enemigo sabe perfectamente dónde atacarnos. Y me parece que en el caso de Jeremías, él no solamente tenía una lucha externa de predicar un mensaje que no era amigable, no era un mensaje halagüeño para la gente, y recibió la reacción terrible de parte del pueblo, pero también había una lucha interna, personal, entre el bien y el mal. Alguien por ahí dijo acertadamente que tenemos dos fieras, ¿no? Depende de cuál alimentemos mejor, es la que va realmente a salir adelante. Tenemos una vieja y una nueva naturaleza. ¿Cuán intensa es esta lucha? El apóstol Pablo la graficó muy bien, que tenía Jeremías y que de alguna manera es la lucha que tenemos todos nosotros. Todos tenemos esa lucha. Sin excepción. Sin excepción, o sea, eso hay que reconocer. Usted, yo, todos los que están en la pantalla, por supuesto, igual, todos tenemos esa lucha. Pero de alguna forma se entiende a la luz del gran conflicto, ¿no? de una controversia que tenemos por un lado a Jesús mismo, intentando llamarnos, ¿cierto? Llamándonos para hacer su obra, pero también de algún lado tenemos al enemigo de Dios, que intentará apartarnos de esa obra. Entonces Jeremías vivió en carne propia, como persona, esa lucha fuerte, personal, y podemos agregar incluso hasta intensa. No fue una lucha así superficial, sino que fue algo intenso. Una lucha ardiente. Ardiente, ¿no? Como uno se recuerda como Jacob la tuvo también, cuando luchó contra el ángel ahí. Y yo pienso que cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar también esa lucha. Y eso hay que ponerse a pensar algo. Hay que ponerse a pensar de que Jeremías en ese momento, en este versículo, él podría haber dejado todo a un lado. ¿Por qué no? Uno ponerse en ese caso. Pero él, a pesar de todo esto, dijo, no, yo tengo que seguir avanzando. Entonces, esta lucha tenemos que pedir ayuda a Dios que nos ayude a vencer. Porque cuando enfrentamos la tentación y logramos vencer, damos un paso más. Jeremías dio un paso firme acá, fuerte, en decir, bueno, yo tengo que, a pesar de mi complejidad, de sentirme hasta frustrado, porque entendemos que lo que él decía la gente no quería escuchar, hubo quizá en su mente frustración, sentimiento de fracaso, ¿no? Pero él decía, yo tengo que seguir avanzando. Entonces, algo valorable también, como dijimos, lo que vivió el profeta. Ahora, frente a todo lo que ya hemos mencionado, hay un aspecto que me gustaría, si podemos resaltar, porque la sinceridad del profeta quedó en evidencia en un momento determinado cuando le dice a Dios, tú me seduciste. Sí. En la versión Dios habla hoy es mucho más fuerte, dice, tú me engañaste. O sea, pasó por un momento tremendamente complejo, difícil. De duda, ¿no? De duda. De duda, sí. Y manifestó esa duda. Pero recuerdo muy bien que hace unos momentos atrás tú mencionabas que él supo a quién plantearle la duda. Así es. A veces nosotros depositamos confianza en el ser humano y no digo que esté mal, hay amigos en los cuales podemos confiar, en términos generales, amigos y amigas. Sin embargo, Dios quiere que en términos tan íntimos, tan personales, nuestra confianza esté depositada de tal manera en Él que seamos capaces de decirle que hay momentos en que dudamos o que simplemente no entendemos algo o que estoy cansado, no quiero avanzar.
¿Es tan así? O sea, ¿realmente Dios espera que seamos muy transparentes en esta relación con Él? Jeremías, podemos buscar, ¿cierto?, en la palabra de Dios. Tenemos, ¿cierto?, esta, digámoslo así, podemos llamarle queja o quizás abrió su corazón, ¿cierto? Y él dice en el capítulo 20 de Jeremías, verso 14, dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, dice, no sea bendito. Una situación muy similar a la que vivió Job. Muy similar, casi idéntica, ¿no? Él decía lo mismo. Pero vemos esa humanidad que a la final la tenemos todos, ya hemos dicho, ¿cierto? Y que Jeremías, perdón, lo expresa a Dios, que eso es un punto importantísimo. Y Jeremías, de alguna forma, se mezclan dos cosas en nuestra vida, que es como uno piensa y también como uno siente las cosas. Porque digamos que Jeremías entendía la misión de Dios, sabía lo que tenía que hacer, pero también la emoción de él quizás no era muy buena. La Biblia es clara con nosotros y dice, quiero invitar a buscar otro texto que está en Proverbios. Me parece interesante, adecuado para explicar un poquito, porque quizás no es fácil entender lo que Jeremías dice acá. Y puede parecer que a algunos televidentes le pueda costar un poco también entender. Dice el libro de Proverbios 23, verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, dice, tal es él. Interesante, nos dice emoción. Y esto en realidad es si podemos decir, es una forma de apoyar lo que Jeremías estaba viviendo. Porque lo que vivió también fue una emoción fuerte, de decir, ya no quiero seguir más con esto, estoy mal, estoy desganado, me siento frustrado. Y sus emociones empezaron a crecer mucho. Pero su mente estaba clara con lo que él tenía que hacer. Si fuera el texto, podría haber dicho, porque cuál es su emoción, tal es su corazón. La Biblia no dice eso. O sea, basarse en la emoción en este caso, bajo ningún punto de vista es recomendable. Claro, porque puede haber un día que yo amanezca bien y uno dice, bueno, Dios está conmigo, creo en el Señor, creo en todo lo que está escrito, pero un día que amanezco mal o algo pasó, eso no quiere decir que Dios me abandonó. A pesar de que dude muchas veces si Dios me está acompañando. Claro, Dios sigue con uno. Porque puedo vivir esa experiencia. Dios sigue con uno en la vida. Jesús también lo enfrentó en la cruz. Dios seguía con él, el Padre seguía con él. Pero nosotros tenemos que aprender, y esto es un aprendizaje diario también. Aprendizaje diario en el sentido de decir cómo desarrollar la fe. O sea, no estar siempre en la misma situación. Claro. Podríamos estar dudando todo el tiempo. Y tampoco esa es la idea. Claro. ¿Cierto? Y por supuesto Jeremías aprendió lecciones con esto fuerte. Y Dios le enseñó, tanto para él de forma personal, pero también al pueblo. Entonces hay que agradecer a Dios también por las pruebas. Hay que agradecer a Dios cuando enfrentamos cosas difíciles. Porque es la forma en que también tenemos para crecer en la vida cristiana. Cuando nos vemos apretados, ¿cierto? Cuando vemos que estamos un poco sufriendo. Cuando yo pongo mi vista en Dios, ahí podemos, ¿cierto?, decir que estamos avanzando y caminando de acuerdo también a lo que Dios quiere. Ahora, me gustó mucho esta última expresión que acabas de mencionar, porque no me cabe ninguna duda que Jeremías supo desde muy pequeño aprender a colocar su vista en Dios. Así es. Es muy fácil que cuando estamos en dificultades, en problemas, de cualquier tipo que sea, no importa, nos miremos a nosotros mismos, miremos al problema. Estoy recordando un libro famoso de Juan Bunyan, El Peregrino, que en una parte aparece, ¿cierto?, el personaje principal y está barriendo toda la basura, las hojas, qué sé yo, a su alrededor, pero no ve la figura de un ángel que está dispuesto a ayudarlo. Entonces, me da la impresión que eso es lo que ocurre muchas veces. La tendencia humana, natural, es a concentrar nuestra atención en el problema en uno. Y no en aquel que soluciona el problema. Nos desenfocamos fácilmente muchas veces. Y ahí perdemos el norte. Claro. Y si perdemos el norte, empezamos a pensar cualquier cosa, incluso a hacer tipos de cosas que no son las convenientes, las que no van a fortalecer nuestra fe. Me gustó mucho que hayas mencionado, Cristian, y creo que a los amigos televidentes les queda también muy claro que la experiencia cristiana es una experiencia creciente, es transparente, es sincera. Debe serlo, por lo menos, pero creciente. O sea, llegará un momento en que ciertas dudas que hoy día tengo, me imagino, van a ser superadas con el tiempo. Así es. Mira, hay un texto para compartir con nuestros amigos frente a esto, porque
tenemos que batallar diariamente. Todos los días Jesús lo dijo, basta callar su propio afán, su propio mal. Jesús lo dejó claro, ¿no? Él nos prometió una vida como cristianos. Muchas veces pensamos que vamos a estar siempre bien. Aquí no hay un pasaje, una vida fácil de, No es fácil, pero el tema es de que bienaventuranzas. aunque estemos mal, en Dios estamos bien, ¿sí? Pero Dios nos invita a poder crecer. Y aquí dice en segunda de Pedro lo siguiente, capítulo, para que se entienda, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pedro fue claro. Y si hablamos de Pedro, vemos un hombre que fue ahí, ¿no? Fue también de menos a más y fue creciendo en la gracia de Dios. Y Dios quiere también eso de nosotros, crecer, aunque a veces podemos caer. Dios no quiere que caigamos, ¿ah? Un padre tampoco va a querer que su hijo se caiga. Pero si nos caemos, el Padre, cierto, nos levanta. Muy bien. Con esa expresión, amigos, de que Dios está siempre dispuesto a levantarnos en los momentos de dificultad, en los momentos en que claudicamos un poco, tenemos dudas, hay cavilaciones. Sin embargo, Dios está allí presente para levantarnos, especialmente a través de sus promesas, a través de experiencias de otros personajes bíblicos, como es el caso específico de Jeremías, que si bien es cierto tuvo que enfrentar situaciones muy adversas, sin embargo, él nunca perdió de vista el foco principal, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa. Les invitamos para que permanezcan en nuestra sintonía y estamos ya pronto de vuelta en Lecciones de la Biblia. Amigos, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, con nuestro programa Lecciones de la Biblia. Y bueno, tengo aquí en mi mano un material que me gustaría mostrárselos a ustedes también, compartir. ¿De qué se trata? Es una guía de estudio de la Biblia que tiene que ver directamente con lo que estamos estudiando, que es el libro de Jeremías, como ustedes pueden apreciar. Es un material que le va a ayudar todos los días a estudiar una parte de este libro con aplicaciones que son tremendamente importantes para nuestra vida y con toda seguridad su experiencia cristiana va a crecer. Si usted quiere tener este material, puede dirigirse a la información que está apareciendo en pantalla. Pero también quiero mostrarles otro material que tenemos acá y compartirlo también con el pastor Cristian Muñoz, que está con nosotros. Se trata de una guía de estudio de las profecías de Daniel. Es un material que está teniendo muchísima aceptación. Son muchos los amigos que están solicitando este material en formato de revista. Es completamente gratuito. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente también ir a la información que está apareciendo en pantalla y usted podrá solicitar este material y con gusto se lo vamos a hacer llegar. Bueno, tenemos varios temas acá. Me gustaría que podamos compartir algunos de ellos. Por ejemplo, en la lección número 11 encontramos una temática tremendamente importante porque tiene que ver con la profecía más larga que encontramos en la Biblia, que es la profecía de las tardes y mañanas, los 2300 días o tardes y mañanas, tiene que ver con el santuario terrenal y el santuario celestial. Pero también tenemos otros temas, por ejemplo, voy a buscar acá la lección número 15, Daniel en el río Tigris. Hay un gran mensaje que podemos encontrar acá y donde podemos valorar el ejemplo, la fortaleza de un hombre llamado Daniel, que supo también mantenerse fiel allí en un lugar completamente ajeno culturalmente a su lugar de origen. Es un material interesante. Interesante material. ¿Qué te parece lo que estamos comentando, Cristian? Un material valiosísimo, donde ahí, aparte que está ilustrado, la gente al estudiar con la Biblia, por supuesto, va a estar con la Biblia, con el material, y va a poder comparar, va a poder, cierto, subrayar quizás partes que le puedan llamar la atención, así que excelente nos parece. Y lo bueno es que no solamente es para personas que tengan algún grado de conocimiento, sino que aquellas personas que no saben todavía, no tienen un contexto
se van a sentir muy motivadas en estudiar este material y aquellos que ya lo tienen van a fortalecer su conocimiento y van a agregar algo más. Así que es importante que ustedes lo puedan solicitar, amigos, a la información que ya hemos mencionado. Bueno, estamos ya en un momento bien especial de nuestro estudio y me gustaría que hiciéramos referencia, Cristian, a que a pesar de que el cometido misionero y profético de Jeremías no estaba dando todo el éxito deseado, sin embargo Dios siempre ha estado deseando, valga la redundancia, entregar nuevas oportunidades a su pueblo para arrepentirse. Es un accionar constante de parte de Dios. Me parece que hoy día que estamos viviendo, usando ya que estuvimos hablando de Daniel, Daniel habla de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Parece que con mayor fuerza y claridad el mensaje de Dios es un mensaje al arrepentimiento, un mensaje a salir de algún tipo de práctica o experiencia que no está siendo favorable para prepararnos para encontrarnos con el Señor. Cuán importante es el arrepentimiento dentro de lo que es la preparación justamente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Juvenal, es fundamental, ¿cierto? El arrepentimiento es parte de un proceso del plan de salvación, ¿no? Está dentro de este plan que entendemos que Jesús toma la iniciativa de venir a este mundo, de dar la salvación, pero esta salvación no tendría sentido si también nosotros la aceptamos, ¿no? Hay que aceptar la salvación. Y para eso también tiene que haber un paso que es el arrepentimiento. Y me gusta mucho el pasaje que está aquí en Jeremías 18, capítulo 18, verso 6, verso 7, porque habla de esto, habla de arrepentimiento, habla de la conversión, habla de oportunidades. ¿Ah? Para que Dios haga juicio, tuvo que también haber dado oportunidad. Tenemos ejemplo el caso de Sodoma, de Gomorra, que Dios hizo un juicio, si uno se pone a pensar en forma fría, fue fuerte, ¿no? Destruir una ciudad completa es algo fuerte, ¿no? Pero Dios da tiempo para eso. Dios da tiempo para que la gente se arrepienta, para que la gente reconozca, para que la gente sepa que hay algo mejor. O sea, ningún hecho llega de improviso. No llega de improviso. La gente sabe lo que sabe y Dios anuncia. Y Dios estaba anunciando con el profeta lo que iba a pasar con el pueblo si no se arrepentía. Y es interesante, vamos a leer el verso 7, dice del capítulo 18 de Jeremías: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero dice el verso 8, pero, y aquí viene esta gran oportunidad, si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Y aquí viene la otra parte. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, dice, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Por lo tanto, Juvenal, Dios da oportunidad. A nosotros también Dios nos da oportunidades. Claro, uno se pone a pensar, pero en la antigüedad, ¿por qué los juicios eran así tan visibles? Hoy en día también los juicios de Dios son visibles. Pero no hay que olvidar que hay dos cosas que se juntan acá, que es el amor de Dios llamando, dando oportunidades, dando tiempo de arrepentimiento, pero también vemos el juicio de Dios. No podemos separar las dos cosas. Están mezcladas dentro del carácter de Dios. Y llegará el momento en que Dios también va a hacer juicio en estos últimos tiempos, y la gente que no aceptó el mensaje, que rechazó la palabra de Dios, también se enfrentará con el juicio. Dios quiera que no. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos seamos salvos. O sea, en la mente de Dios no cabe el pensar, ¿cierto?, que las personas no se salven. Dios quiere que las personas se salven, y aquí Jeremías lo comprueba 100%. O sea, me da la impresión que también es necesario pedirle a Dios que nos ayude a comprender qué significa el verdadero arrepentimiento, porque recordemos que ellos también en un momento se arrepintieron cuando vino esta sequía. Claro. Fueron al templo, ayunaron, seguramente manifestaron algún tipo de expresión externa, verbal,
de algo que no estaban sintiendo en su corazón, sino más bien motivadas por el miedo. Exacto. Creo que hay dos palabritas que se parecen mucho, arrepentimiento y remordimiento. De repente alguien simplemente tiene temor Al castigo. a las consecuencias y se arrepiente por eso. Claro. ¿Cómo podemos no lograr ser motivados en nuestro arrepentimiento sincero, pero que no sea simplemente, es que yo no quiero recibir este castigo? Claro. Bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? Sentir tristeza por el pecado. Sentir tristeza por el pecado es clave. Porque si no siento tristeza por el pecado, voy a sentir solamente un temor a una consecuencia. Pasajero que, claro, se asusta uno y dice, bueno, voy a sufrir esto, y se arrepiente, entre comillas, como lo que le pasó a Judas, un poquito el ejemplo de él, ¿o no? Él sintió ese remordimiento un poco, de haber entregado a Jesús, pero no hubo en él un cambio de corazón, contrario a lo que pasó con David. David también pecó en forma grande contra su vida, contra el pueblo, pero él se arrepintió, porque él entendió que lo que hizo fue malo para Dios también. Entonces, cuando nosotros estamos lejos de Dios, es difícil que se produzca este arrepentimiento, no se puede, lejos de Dios. Por eso primero es buscar a Dios, entregar el corazón a Cristo. Y Dios pondrá también incluso el arrepentimiento. Es interesante eso, ¿no? Que también es Dios quien pone el arrepentimiento. Hasta de eso se preocupa el Señor, Dios se preocupa hasta de eso. Ahora, me da la impresión que dentro de todo lo que tú mencionaste, resalta fundamentalmente esto último, en el sentido de que si hay una relación directa con Dios a través de Jesucristo, vamos a comprender cada día mejor lo que Él hizo por nosotros. Y eso va a hacer que finalmente, frente a algún acto pecaminoso, sintamos el dolor profundo de herir a quien tanto nos ama. Así es. Estoy pensando, por ejemplo, un hijo que recibe, una hija, una permanente preocupación de sus padres y de repente hace algo que daña, ¿cierto?, a sus padres, le produce tristeza. Esa tristeza no es solamente de los padres, sino que también es la tristeza propia que se genera en un corazón que está agradecido por todo lo que han hecho por él o por ella. Entonces me parece que en el plano espiritual y cristiano pasa algo muy similar. Si no tenemos relación directa con Jesucristo, permanente, diaria, corremos el riesgo de que en vez de arrepentirnos, simplemente estemos teniendo temor a las consecuencias. Así es, Juvenal. Esa es una explicación muy, muy clara y gráfica, ¿no? Cuando una persona tiene amor por alguien, no va a querer hacerle daño. Y eso lo vemos en relaciones de matrimonio, en los hijos con los padres. Pero cuando el amor se pierde, ya no importa si es que le ocasiona un daño, ya no importa, ¿cierto?, las consecuencias de eso, sino que a la final importa lo que me está pasando a mí. Entonces es claro el amor a Dios en esto también, para arrepentirse. Y tiene que haber amor a Dios. Ahora, finalmente hay un aspecto que no podemos obviar, y que tiene que ver, gracias a Dios, que existe con la condicionalidad del actuar de Dios. Si bien es cierto, Dios a veces manifiesta su intención muy severa, pero Él está detrás de esto manifestando su inmenso amor. O sea, Él sabe que el ser humano que se manifiesta y continúa en un estado de pecado, está apartándose de la posibilidad concreta de que Dios lo bendiga, lo dirija y lo conduzca por el camino recto y de salvación finalmente. Entonces, a veces la medida tiene que ser bastante severa, de lo contrario no hay reacción. ¿Puede alguien decir, esta persona ya no tiene caso seguir con ella? Como decimos habitualmente, no tiene vuelta. No tiene vuelta muchas veces. De repente caemos fácilmente en una conclusión de esta naturaleza cuando Dios todavía ve muchas posibilidades cuando nosotros no vemos ninguna. Así es. Hay ejemplos muchos en la Biblia, pero me viene a la mente el caso del ladrón en la cruz. Uno ve ahí un hombre que hizo mal, pero que era hasta el último momento Dios, ¿cierto?, lo aceptó. Y es interesante ese caso. Ahora, Junal, se conversaba un poquito acerca de la condicionalidad. Es un tema importante ese, porque cuando uno ve también, ya dimos el ejemplo del caso de Sodoma. Dios destruyó ese pueblo, pero hay que acordarse de un detalle, que cuando Abraham empieza como a interceder, ¿o no?, por su sobrino Lot. Es interesante ese detalle que decía, pero si hubieran 10 justos, si hubieran 50, empieza a bajar,
si hubieran 5 justos, y Dios dice, por amor a eso, no destruiría esto. Entonces, hay momentos en que uno puede llegar a conversar con Dios de algunas cosas. Hay condiciones. El pueblo de Israel podría haber cruzado Canaán en forma rápida, pero en realidad no pasó, dice la Biblia, por la incredulidad de su corazón, por la duda. Entonces, hay cosas que quizás uno está viendo en este tiempo, pero en la historia hubieran cambiado completamente, desde la perspectiva histórica, si el pueblo de Dios hubiera sido fiel al mensaje. Entonces, estamos en un tiempo donde Dios nos pone condiciones, Dios nos pone algunas cosas, pero también va a depender de cómo uno la responde. Nos quedan un par de minutos, Sí. Cristian. Uno de los aspectos o frases que más me tocó de la experiencia de Jeremías fue que él dijo que la palabra de Dios era como un fuego que ardía en sus huesos, en su corazón, en toda su vida. Sí. Dios quiere precisamente que la palabra de Dios sea eso, que no seamos indiferentes al mensaje, a su voz, porque finalmente traerá un cambio radical para bien y salvación. Así es. ¿Qué mensaje final aprovecharías tú de entregarle a los amigos televidentes que a lo mejor están recién comenzando a conocer lo que es la palabra de Dios, o a lo mejor ya llevan tiempo, pero como que se han dejado de estar, Sí. para volver nuevamente a una experiencia directa con Dios a través de su palabra, a través de la oración sincera, a través del arrepentimiento? Sí, Juvenal. Amigos, cuán importante es vivir la experiencia que Jeremías también vivió. Muchas veces queremos que nuestra vida siempre esté marchando bien, y es bueno. Nuestra vida, yo quiero que mi vida marche bien, también tú quieres que tu vida marche bien, pero hay que aprender también de las pruebas, hay que aprender de las luchas, hay que aprender también de los errores, de los fracasos. Es el momento donde tenemos para crecer. Es el momento que tenemos que el Espíritu Santo va puliendo el carácter. Cuando Jeremías habló de ese fuego, ¿no?, se entiende que el Espíritu Santo lo tenía, ¿cierto?, tomado al profeta. Y Dios quiere que también el Espíritu Santo tome tu corazón, que sea el Espíritu Santo quien guíe tu mente, que puedas tomar decisiones correctas, sabiendo que esta decisión puede ser para salvación. Y es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que tú tengas la salvación. Dios quiere que podamos pedir la ayuda de Dios. Si es que quizás no en mi corazón lo siento duro, endurecido, también Dios puede cambiar un corazón duro, también Dios puede poner el arrepentimiento necesario y necesario para poder también entrar a este plan de salvación. Así que, amigo mío, tomemos esta decisión juntos para que podamos seguir este camino que Dios nos ha puesto. Amén. ¿Qué te parece si oramos entonces y buscamos la presencia del Altísimo Muy bien. para pedir precisamente una bendición también por todos nuestros amigos televidentes? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en tu palabra, Señor, solamente en tu palabra encontramos respuestas a nuestras necesidades. Solamente en ti encontramos soluciones definitivas. Y queremos pedir que nos ayudes, que puedas cambiar nuestra mente, nuestro corazón, que podamos también ser guiados por el Espíritu Santo y así, Señor, poder vivir una vida conforme también a tu voluntad. Bendícenos en cada momento y que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, con este momento especial de oración y de estudio de la Biblia estamos terminando su programa Lecciones precisamente de la Biblia. Agradecemos al pastor Cristian que ha estado con nosotros. Dios bendiga también el ministerio que él desarrolla, especialmente a nivel de los jóvenes. Amigos, será entonces hasta la próxima oportunidad donde nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en Lecciones de la Biblia.